A ver, ahí ven el board view, me imagino, ¿no? Sí. Ok. Cuando llegamos a la parte de analizar la fuente de la memoria RAM, al menos cuando es extraíble, yo les había comentado de que la fuente es, perdón, la parte de la memoria RAM de una placa, y más aún si es extraíble, digamos que es una parte donde hay mucha información que nos brinda para saber exactamente hacia dónde seguir. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de identificación de qué memoria le estás colocando, ¿sí? Es en base a un EPROM, ¿cierto? Que le denominan SPD. Ajá, que ¿Cierto? esa es la memoria de la RAM. Sí, Bueno, es la EEPROM. claro, por eso. Entonces, en base a la EPROM, bueno, en este caso está aquí, ¿cierto? A la EPROM de esta memoria, digamos, en base a su programación del firmware, nos va a decir si esta RAM que le hemos puesto es la correcta. ¿Por qué? Pues el bloque SMBus, a ver, aquí les voy a compartir. Este es el SMC, SH, SMC. Voy a cambiar de nombre. SMBus. SMBus. Q3215 y el Q32. Pero Ya les digo. Aquí está. El bloque SMBus, ¿sí? En este caso, de esta placa que forma parte del PCH, y si son los unificados, que son los MCPs, sea Haswell, Broswell, o cualquier otro MCP que tengas y que sea Intel, el bloque SMBus siempre va a pertenecer al PCH, ¿ok? Entonces, una parte de eso, de ese SMBus, del bloque SMBus del PCH, va a estar destinado para justamente gestionar la identificación de la memoria RAM que le coloquemos. Obviamente, esa parte va a ser omitida, esa verificación, cuando sean memorias soldadas en placa, ¿no? Ahí no va a haber verificación porque ya viene puesto de fábrica por cada serie una cierta cantidad de RAM, y para aumentar o cambiarles ese módulo de los soldados solamente se tiene que configurar, digamos que ciertos puntos, mover unas resistencias, configurar para que se le coloque la cantidad soportada por esa placa, ¿no? Pero en este caso, el SMBus va a ser, digamos, el que va a hacer la solicitud y verificar qué memoria RAM tenemos, ¿ok? Y eso de ahí nos llega en las terminales hablando de las DDR3, ¿sí? En el 200 y 202, ¿ok? Y de ahí, bueno, esa misma señal, esa misma línea va a diversos lugares porque en base a lo que si tengo la memoria RAM correcta, pues los demás, digamos, los demás componentes que están asociados a esta línea va a trabajar cuando se verifique y se certifique que la memoria RAM que está puesto en la placa es la correcta. Como en este caso, hay una, digamos, hay una memoria RAM que está puesta en mi placa, me pita, o sea, me está pidiendo memoria, yo puedo deducir de que posiblemente la verificación no se esté dando, ¿no? Entonces, la fuente de la memoria RAM sabemos que está funcionando. Segundo paso a seguir, creo yo que sería, pues, si realmente el SMBus se está comunicando con la EPROM de la memoria RAM. ¿Ok?
Y después de esa, digamos, de esa verificación, recién cuando validan si esta memoria que le puse a la placa es la correcta, recién va a soltar el reset. Pero nos hemos dado cuenta de que no hay reset, ¿cierto? No hay reset. Entonces, ya tenemos una idea ahí. Sabemos que no hay reset. No hay reset, ¿por qué? Porque no se está validando del todo esta memoria RAM o la memoria que le estamos colocando. ¿Ok? Que no es el bus de la memoria. El bus es el correcto, pero les vuelvo a comentar, le ponga la memoria que le ponga, ¿sí? Puede ser alguna interrupción de, bueno, creo que como es un SM bus, Ujú. debería tener unas pull-up, ¿no? Claro, para, Deberíamos de revisar primero, por ser un nido C, primero revisar si se está cumpliendo con las tensiones, que sería el 3.3 de cada línea. claro, por Y si ejemplo, tenemos eso, después habría que medir ahí sí que con osciloscopio, medir las resistencias si están, si no están sulfatadas, ajá, todo eso de muy bien. comunicación, porque debe existir después de la alimentación. Así es. Esas resistencias que comentas son las que vemos en pantalla ahorita, ¿no? Ok, Por ejemplo, listo. aquí tenemos el bloque, el PCH SMBus, bueno, el cero, ¿no? Que digamos es el inicio de las diversas derivaciones que va a generarte esta misma, digamos, esta misma señal. Porque ya hemos visto en el esquema que van a cambiar de nombre posiblemente en algunos casos, pero va a ser la misma línea, que le va, por ejemplo, una de esas líneas es el circuito de iluminación. Si la memoria RAM no está certificada, o sea, no está verificada correctamente, pues el circuito de iluminación o de backlight no te va a funcionar porque pues es lo más lógico, ¿no? Si yo no tengo memoria RAM, ¿para qué voy a encender mi pantalla? ¿No? Es lo más propio. Pero digamos que así como el circuito del backlight tiene justamente también que recibir la confirmación del SMBus que la memoria que se le puso a la placa es la correcta, pues hay muchos integrados que también necesitan esa confirmación para que cuando ya encienda la placa, pues funcione. Entonces, lo primero que dice Adolfo es, digamos, identificar a las resistencias pull-up. Sabemos que estas líneas son una derivación del I cuadrado C, por lo tanto van a tener dos líneas, ¿no? Uno que es para el clock y otro que es para la data. Indiferente a, digamos, a lo que podamos tener mirando ya con el osciloscopio, con el multímetro debemos de tener una tensión, ¿cierto? En este caso es una tensión de 3.3 voltios. Entonces, lo primero que debemos hacer es verificar que esa tensión esté presente en la resistencia. Si no hay esa resistencia, perdón, si no hay esa tensión en esas resistencias, pues, por más que el bloque SMBus esté funcionando correctamente, no va, digamos, no va a tomarlo en cuenta la memoria que esté puesta porque no va a haber una comunicación de por medio, ¿no? Entonces, volvemos a nuestro multímetro. Ahí está. Y vamos a identificar, bueno, a las resistencias pull-up, que es R50, no, 5200 y 5201, ¿no? R5200 y listo. Lo tenemos identificado. Ya voy a medir. Ahí está. Ven el multímetro, tenemos 3.3 voltios, ¿no? 3.3 voltios en R50, perdón, hasta el nombre, hasta el 5201 5200. y, y en R5202, a ver, ya voy. También tengo mis 3.3 voltios.
Un ratito, hijo, estoy ocupado. Entonces, la resistencia pull-up en ambos extremos, a ver acá en el otro extremo, en ambos extremos estoy recibiendo 3.3 voltios. ¿Ok? Entonces, problema de la resistencia no es. No es. De ahí que prosigue justamente lo que dijo Adolfo, ¿no? Es pasar a medir ya esas líneas con el osciloscopio y ver si realmente ya sabemos que está alimentado esa línea, ¿no? Lo otro que falta es saber si hay una comunicación cuando se enciende la placa. No, mi amor. Bien, ya está calentado. Sí, ya sé, hijito. Entonces, lo que tenemos que hacer es medir justamente la comunicación que hay entre el bloque SMBus del PCH, que es el que se encarga de gestionar esa verificación mediante la programación de la BIOS, y la EPROM que tiene mi memoria RAM. ¿Ok? A ver, vamos a tratar de enfocar. Bueno, en los terminales que ya les comenté, ¿no? 200, que es la data, y 202, que es el clock. En este caso vamos a medir ambos terminales, ¿sí? Ambos terminales para justamente ver, de repente tenemos datos, pero no tenemos reloj, o viceversa, ¿no? Hay que verificar de preferencia los dos terminales. Entonces, datos, que es 200, y clock, que es 202. Vamos a poner... Solo pregunto, ¿nunca has tomado esa medición en escala de diodos de la de datos y la de clock? Sí. ¿Deben de ser iguales en medición o varía? No, la caída de tensión debe ser con una pequeña diferencia, pero no te debe existir un corto, ¿no? Ahora claro, sí. Claro, pero por ejemplo, podemos asumir de que en dado caso no existiera comunicación y no tuviéramos osciloscopio, si la medición se nos tira muy alta, sí, podríamos asumir de que en el bloque del PCH puede ser que tengamos una bolita abierta. Claro, o sea, ahora, bueno, a ver si te entendí. Cuando dices una medición muy alta es como si fuese una pista abierta, ¿cierto? Sí. Una frecuencia muy alta. Claro. Así es. Eh, Por eso te pregunto si esas dos señales, cuando las medimos en caída de tensión en diodos, van en pares. Sí, tiene que ser igual. Por ejemplo, ahorita vamos a medir para que más o menos... Voy a compartir la pantalla de él. Carlos, discúlpame, ¿a qué le llamas alto? ¿A 3.3 voltios? ¿O el voltaje de la resistencia? ¿A este le llamas alto? Sí. Estaba alto. A ver, ya voy. Mira, ahí ven mi multímetro, ¿no? Ah, no, Percy. Ejemplo, cuando tenés una bolita abierta en un VGA o en una línea que es de datos y todas las señales, ejemplo, te deben de marcar 0.500 voltios, ejemplo, en escala de diodos, pero hay una línea que te marca OL, esa línea puede tener la bolita quebrada dentro del VGA y entonces, pues, con un revaling sale. Por ejemplo, claro, así es, reforzando lo que dice Adolfo, ¿no? Esa es la línea de clock. En caída de tensión me marca 444 milivoltios. ¿Ok? Entonces, yo en la línea de datos debo de tener un valor próximo a esta caída. Si yo tuviera, digamos, un corto, así, en una línea, sea clock o dato, pues ahí ya no hay mucho que analizar, ¿no? Esa línea, ese bloque está malogrado, está en corto y necesitas cambiar PCH. Si yo tuviera OL, como dice Adolfo, como está marcando ahorita, y yo esté midiendo el terminal que corresponda a la data o al clock, pues ahí lo más seguro es que con un revaling quede, porque ahí hay una pista levantada.
Pero si yo tengo 445 en clock y tengo 450, digamos que es una caída próxima a la señal a la señal que corresponda de ese par, ¿no? En este caso, hablando del SMBus que va a identificar a la memoria RAM, ¿sí? O sea, tenemos 450 y en el otro lado 445, 46, ¿no? O sea, prácticamente son próximos. Ahora, también otro tipo de medida es colocándole, o sea, ya hiciste una medición con la punta roja masa y te da ese valor. Ahora, a la inversa, o sea, colocas la punta negra a masa en escala de diodo, pues también te tiene que dar casi el mismo valor. En este caso, 776, 75. Y en el otro lado, 780 y, bueno, 78, ¿sí? Básicamente, digamos, ese es un principio como para poder descartar si es reval o si está la línea en corto, ¿no? Que justamente se tiene que tomar en cuenta si en el primer ejemplo hubiésemos medido la resistencia pull-up y tendríamos 3.3 voltios en un lado y en el otro lado no tuviéramos nada de tensión, o caería la tensión a 1 voltio o a 0.5 voltios, ahí recién comenzaríamos a sospechar de que hay un cortocircuito o esté alterado o algún otro inconveniente que esté generando esa caída de tensión. Ahora, hay que tener en cuenta que esa línea está colgada a muchos lugares, ¿no? Ahora, identificar quién es el culpable, pues, dependiendo de las mediciones o de los números que ya podríamos tener una idea. Pero, en este caso de lo que dice Adolfo, sirve más para multimarcas. Sirve más para multimarcas. Porque esa línea del SMB con la memoria están prácticamente directos y no hay nada que se le interponga. Pero en Mac como que no sirve mucho. O sea, en una Mac no te va a salir un OL rotundo, porque si te das cuenta, mira, o sea, tenemos el SMBus, ¿sí? Bueno, va a cambiar de nombre porque se está yendo al PSH, pero ten en cuenta de que si hay una bolita abierta, recuerda que también va a ir a U6880, y que si esta resistencia no está rota, no está abierta, pues digamos que marcaría el valor o la caída de tensión que generaría en el B3, ¿no? Si estuviese abierto el terminal o el pad del PSH que hace la comunicación del EEPROM con la RAM, digamos, si todas estas resistencias que están conectadas, en este caso es el LP8550, que es de la iluminación, y no tenga un corto aquí, pues me marcaría la caída de tensión que me genera este terminal. O sea, prácticamente es un poco más difícil de saber si es por un revaling o no en una Mac, pero en una multimarca sí. Porque en las multimarcas, el SMBus que identifica con el clock y la data que va directo hacia el EEPROM de la RAM, es una sola línea y no lo comparte con nadie. En algunos casos, incluso hay entre esa comunicación del SMBus y la memoria RAM, pues hay justamente unos MOSFET. Y si hay MOSFET, tampoco, pues, vas a poder determinar, si no vas directamente a esos MOSFET, hacer esa medición de caídas de tensión. Si hay un OL en la terminal que corresponde al PSH, pues no lo vas a notar. Si lo haces directamente en un solo punto, ¿no? O sea, en una Mac es más complicado, digamos, determinar, al menos en este punto, si va a haber un OL por una, digamos, un pad levantado, una pista levantada en el bloque SMBus, porque hay muchas terminales adicionales que están sujetos o colgados a otros componentes, ¿no? Entonces, pasamos a medir
con el osciloscopio. Si hay una comunicación, porque eso es lo que queremos saber, ¿no? Entonces, a ver, voy a ver si es que lo puedo acercar bien. Puta madre. Mierda. Bueno, vamos a bajarle la tensión. Le voy a colocar, bueno, un segundo yo creo que es suficiente, se va a ver si hay clock y hay data cuando se enciende. Vamos a quitarle. Ok, ahí está. A ver, voy a medir primero el clock. Esta es la data, creo que ya me olvidé. A ver, ahí vamos. Bueno. ¿Vieron esa pequeña línea? Esa pequeña línea después de que pasa a nivel alto. Vamos a ampliarlo un poquito más. Vamos a ver el trigger, a ver. A ver, vamos a capturar ese evento, ¿sí? A ver. Espérense. Ok, ahora sí. Ahí vamos otra vez. Ahí está. 500 a 100. Vamos a volver a capturar que no se fue muy al fondo la... Ahí está, ¿no? Bueno, esa pequeña línea que ven, vamos a tratar de ampliarlo. No tengo un rigol, solamente tengo esta carcacha, pero vamos a tratar de hacer una mejor captura de esa señal. Pero lo bueno es que sí hay una transferencia de datos, ¿no? Hay una transferencia de datos. ¿Ok? Eso nos da un indicio de que al menos el SMBus se está tratando de comunicar. Ahí se captura un poquito mejor. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es datos. En un ratito amplío un poquito más la imagen, pero solamente quiero que capten de que tanto en clock y en datos hay comunicación. O sea, el SMBus aquí está comunicándose con la RAM, pero no se sabe si la RAM le está respondiendo. ¿Cierto? No se sabe si la RAM le está respondiendo. Ahora, ¿cómo yo verifico si realmente la RAM le responde o no le responde al SMBus? ¿Alguna idea por ahí? Ahí ya lo amplío un poquito mejor. Como les digo, no tengo un rigor. La captura que me hace mi osciloscopio no es tan buena. Pero vamos a bajarle un poquito, a subirle un poquito el tiempo. Pero hay clock y hay data. O sea, las señales están justamente siendo generadas. ¿Ok? Clock y data. Ahí.
Pero aquí el SMBus es el quien, digamos, es el máster y es el quien pide esa confirmación. Si hay memoria o no hay memoria. Y si hay memoria, que la memoria le reenvíe. Y bueno, mediante la información que reciba, es procesada en un segundo plano por la BIOS, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé si la memoria RAM le está respondiendo a la solicitud del máster? ¿Alguna idea por ahí? Revisar el U4510. U4510. Ya. ¿De qué manera me ayudaría a ver U4510? U4510. No, porque ese es el Ahí no 4510. llega el data en el 17 de la memoria. El U4510 es el hub, bueno, es un switch, es un integrado que funciona como un hub para la información que viene del disco duro hacia el controlador del SATA que va también dentro del PCH. Otra idea. Bueno, a ver, lo que yo comúnmente hago, no recuerdo si es que se lo comenté o se me pasó, pero bueno, si es que no, aquí va. Por ejemplo, ahorita la placa está con memoria RAM, está puesta la memoria RAM. Y la captura que yo realizo con esta memoria, ¿ok? Con la memoria puesta, es, ¿no? Digamos, este trozo, este pequeño, digamos, esta comunicación que vemos en el osciloscopio, ¿ok? Entonces, si yo saco la memoria RAM, lo saco, la placa lo dejo sin RAM, me tiene que haber una pequeña variación en esa comunicación, porque si fuese la misma cantidad de datos, que es, digamos, lo que hemos visto en un comienzo, digamos que ahí tendríamos un inconveniente que la memoria RAM, digamos que no puede estar siendo alimentado de repente por un voltaje de referencia, o de repente en los terminales, en alguna de las terminales de alimentación de la memoria RAM, no le esté llegando a consecuencia de algún sulfato, pistas corroídas en unos que otros terminales que estén ocasionando de que no esté generándose esa comunicación hacia el PCH, ¿no? En un rato lo especifico. Entonces, yo saqué la memoria RAM, vuelvo a capturar el mismo evento, y miren, el tamaño que tenemos en la pantalla, en la captura del osciloscopio, es más pequeña, si se dan cuenta. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir de que el máster, vuelvo a hacer la misma captura, ¿okay? El máster, a ver, eso es en clock, ahora voy a hacerlo en datos. ¿Sí? El tamaño de la captura es más pequeña, ¿no? Entonces, significa de que este primer bloque es la petición del SMBus hacia el EEPROM de la memoria. Si yo no tuviera una variación, como la que vamos a ver ahorita, cualquier memoria que le ponga, ya le coloqué la RAM, voy a encender la placa. ¿Ven? Es prácticamente el triple, ¿no? El triple de datos que me está pasando por esta línea. Entonces, el simple hecho de tener, digamos, esa variación de datos en esta línea, pues yo prácticamente estoy, digamos, dando por sentado de que esta memoria o cualquier memoria que esté en buen estado
le está respondiendo al máster, digamos, no, yo soy de 8 gigas, de tanta frecuencia, de tanto voltaje, y bueno, la configuración, la programación de la BIOS va a determinar si es o no es la correcta, ¿no? Entonces, yo estoy determinando con el simple hecho de sacar la memoria, tomar una medida en el pin clock y data, y veo esa variación que hay en, digamos, en esos puntos, estoy deduciendo de que al menos la memoria le está respondiendo al máster. Entonces, si le está respondiendo al máster y sé que no hay un reset, digamos que el problema está justamente en la parte donde se identifica o se certifica de que la información que le entregó la memoria RAM que hay en su EEPROM sea la correcta. ¿Se acuerdan? Bueno, en el paso siguiente, cuando estudiamos la parte de la memoria RAM, habíamos visto varias señales, ¿no? Habíamos visto varias señales que son, digamos, esenciales para que esta memoria sea validado con toda la información que haya pasado, digamos, de la SPD hacia el SMBus del PCH, y recién cuando el BIOS le dices internamente al SMBus que es la correcta, se va a liberar ciertas tensiones, ¿cierto? Dentro de esas tensiones es el reset, ¿ok? Pero el reset les había dicho que sale después de varias tensiones anteriores. ¿Se acuerdan? A ver, más o menos para seguir con este sufrimiento. ¿Alguna idea por ahí? Ya sabemos que no hay reset. Ya sabemos que el SMBus se está comunicando. Sabemos que la memoria RAM le está respondiendo. Bueno, con esta medición, ¿no? O sea, básicamente decirte qué le responde, pues habría que decodificar y todo eso, pero ¿para qué, no? Entonces, según lo que hemos visto, ¿alguna idea? ¿Algún paso a medir después de lo que ya hemos visto? El chat. A ver, ¿qué hay en el chat? Bacán, Adolfo. Chévere. No engordes. A ver, voy a dejar de compartir mi pantalla un rato. A ver, pongámonos a hablar aquí. De todo lo que hemos visto en el curso, asumo que han anotado, ¿qué otras señales antes del reset debemos de tomar en cuenta? ¿O qué me podría estar ocasionando esta? Es muy común, por ejemplo, ¿no? En las MacBook Air, es muy común el pitido que no me reconoce la memoria, ya sea por revalue, ¿no? O sea, a las mismas memorias RAM o al procesador, en este caso que es el procesador. ¿Algún pin del socket de la memoria que esté molestando? Hijitos, vayan a jugar por otro lado, ¿sí? Pero mamá me va a tapar. Ya, mi amor, que te atrape de la línea de la puerta para afuera, ¿sí? Ok. Estoy conversando, hijito. Papi, quiero jugar. Hijito, más tarde todavía. Ok. Ya. A ver, disculpen chicos, les comentaba, en las MacBook Air es muy común, digamos, esta falla, que comúnmente la gran mayoría opta por hacerle un revaling a las RAM, pero las RAM vienen soldadas, ¿cierto? En algunos casos, cuando no queda, le haces revaling a las memorias RAM, pues optan por hacerle revaling al procesador, que justamente está dentro del procesador, el controlador de la RAM. Y si aún así no queda, pues ahí ya toca decidir si le haces un cambio a todos los módulos o identificar qué módulo está malo de la memoria RAM y está ocasionando este inconveniente, o si todos los módulos están buenos, pues cambiar el procesador, porque dentro del procesador
está el controlador de la memoria RAM. Pero aquí tenemos la ventaja de que podemos extraer la memoria. Entonces, si sabemos que no es memoria RAM, porque ya cambiamos bueno, yo le puse como 4, ¿no? Le puse 4 memorias, y con las 4 me sigue pitando, memoria no es. Sabemos que hay comunicación entre el máster que me identifica mis memorias y hay una respuesta de todas las memorias. Pero no hay reset, no me resetean la memoria. ¿Cierto? Entonces, estamos ante un problema de que nos queda, primero, nos queda el controlador de la memoria RAM que está en el CPU. Pero no vamos a tener un CPU sin, digamos, verificar otras señales que son parte, digamos, de la verificación de esta memoria. ¿Cuál sería? Por ejemplo, antes de tomar una decisión de cambiar un CPU. Hijos. No te aburres, no. No. Todo el día es así, hasta las 11, 12. ¿Alguna idea por ahí? Percy, Ángel, Germán, Jorge. Lo hemos visto también en el curso. Venga, ¿Ah? se carta porque si no me parece a mí que yo tengo las 12 de la noche ya. Ah, verdad, pues, ¿no? Ahí, ¿qué hora es ya? Son 5 acá, 5 más 7, 11. Ya falta esto nada más. Aquí encontramos este problema. Esta es una falla, bueno, que no ha sido ocasionada por mí, es una falla que... Baja el volumen de los niños y sube el tuyo. Terminando la charla los voy a crucificar a los dos. ¿Nada? ¿Ni una idea? Una pista. Una pista. Es el quien, bueno, a ver. Así es, mira. Se activan todas las fuentes secundarias, ¿cierto? De manera simultánea, lo habíamos visto, excepto el CPU. El CPU es la última fuente que llega a funcionar. Obviamente ahorita no me va a funcionar porque no me está verificando completamente la RAM. Entonces, verificamos la fuente de la memoria RAM y de 1.5 está buena. Verificamos que esté siendo alimentado la EEPROM de la memoria RAM. Sí, está bien, está correcto y todo lo demás. Entonces, verificamos que hay comunicación en clock, en data, sí, es correcta. Verificamos que tenemos clock en esa línea, también tenemos esa comunicación. Verificamos que el SMBus se está comunicando con la EEPROM de la memoria RAM y la memoria RAM le está respondiendo, sí, porque al momento de sacar la memoria, el pequeño tramo, los pequeños pulsos de comunicación se disminuyen porque no hay una respuesta de alguien, porque no hay nada en mi módulo. Colocamos el módulo, hay una comunicación más grande porque le está respondiendo la memoria RAM. Entonces, con eso se deduce de que hay una respuesta, hay una comunicación fluida. ¿Qué sigue? Pero no tenemos reset, ¿ok? No tenemos reset. ¿Qué sigue? Bueno, entonces. A ver. Yo ya me perdí. Yo ya no sé ni dónde estoy. Acá está. En reset. Puta que sabes. ¿Qué pasó, Germán? CPU main reset, ¿no? CPU. Claro, es que esa es la que no tenemos, pues.
Hay una línea perdida de pronto una línea perdida que devuelva a la CPU. Eso es lo que nosotros no tenemos, el reset, ¿ok? El CPU main reset es el reset que nos está haciendo falta. Pero anterior a ello, anterior a esta señal, digamos que hay muchas más tensiones que revisar en el mismo zócalo. O sea, por ejemplo, ¿no? Las tensiones de referencia que me van a llegar al zócalo, que es en el 204, si no me equivoco. Sí, el CPU reset, el CPU main reset, es lo mismo que el main reset, que es lo que no tenemos. ¿Ok? Sería BTT, BRF. Es lo mismo. Bueno, entonces, habíamos analizado en el curso, digamos que antes de verificar cualquier otra cosa en nuestro módulo con respecto a lo que es señales, comunicación, que esté completo la alimentación de sus pines, ¿no? O sea, la alimentación del 1.5, la alimentación de los pasos de referencia, aquí está, ¿no? El BTT del 204, ¿no? Que es de 0.75, pero para no hacerla larga, pues todas las tensiones están correctas, pero es lo que procede, ¿no? Por ejemplo, si yo no tuviera posiblemente el BTT, ¿sí? Posiblemente no sabría decir, pues nunca me ha tocado una falla con ausencia de BTT, ¿no? Pero es un voltaje de referencia que alimenta a los módulos, ¿sí? A los módulos de la memoria, para indicarle pues, que están listos, ¿no? Que están listos para ser usados. No sabría cómo fallaría, pero el simple hecho de que tenga una ausencia, pues ocasionaría una falla como tal. No sé si sea la misma falla de acá, pero tienen que estar obligados, presentes, sí o sí. Entonces, antes del main reset, antes de que este reset salga, yo les había dicho de que, a ver, ya me pasé. Y aquí mismo está la respuesta, ¿eh? ¿Qué dice acá? Bueno, SM de RAM reset, que es lo que nos hace falta. Pero si leemos más arribita, ¿qué dice? ¿Dónde? Porque no veo. ¿No está compartiendo mi pantalla? No. La precaución. Y ahí. A ver, el SMC de RAM reset es lo que nosotros no tenemos. ¿Ok? Pero, como les dije, en este mismo bloque está nuestra respuesta. Si nosotros vemos más arribita que también en esta arquitectura forma parte del mismo bloque, dice que hay un pin, hay un terminal, que este es el CPU, ¿ok? Este es el CPU, ¿ya? Arriba dice SM de RAM Power OK. ¿Qué significa? Que una vez que nosotros tengamos la confirmación de mi SPD, él, como su nombre lo dice, voy a repetir, SM, bueno, de RAM, de la memoria RAM, Power, o sea, la alimentación, que esté OK, ¿no? Que la alimentación de la RAM ha sido confirmada y que está justamente todo conforme a lo que corresponde. Pero si nosotros seguimos esta señal, es una entrada, ¿ok? O sea, va a formar parte, esa señal va a ser, digamos, proporcionado por otro componente que no tiene nada que ver con el procesador. Pero si te das cuenta, en su circuito, tiene una resistencia pull-up, ¿sí? Una resistencia limitadora, y esa resistencia pull-up está puesto
a una tensión del 1.5 voltios, ¿cierto? Entonces, si hacemos el seguimiento hacia quien nos genera ese power, ¿ok? ¿Quién es? ¿Quién es? No es nada más ni nada menos que el System Power Manager, ¿no? O el ACPI. ¿Ok? Ahora, ya dedujimos, o mejor dicho, ya acortamos nuestro error, ¿no? Ya hemos visto que nuestro problema, ya tenemos comunicación, ya tenemos respuesta de la memoria RAM, tenemos BTT, tenemos todas las alimentaciones de nuestro módulo, y lo único que nos falta revisar es que el System Power Management, conforme a la información que ha recibido, libere este pin, ¿sí? Dejando que sea alimentado por R1120, o sea, 1.5, y le llegue esta información, o sea, ese estado alto, en este caso 1.5, si es un estado alto, informando que toda la fuente de la memoria RAM está ok, para que recién yo bote el reset. Ok, entonces, ¿qué debemos verificar? Que aquí, en este nodo, tenga 1.5. Pero antes de eso, tengo que verificar si esta fuente está presente, ¿cierto? Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar la memoria RAM. Y voy a compartir el osciloscopio. Bueno, osciloscopio, multímetro. Está puesto a 500 milivoltios por división. ¿Ok? Ok, está puesto a 500 milivoltios por división. Voy a prender la placa porque esa tensión sale en el estado S0, dice, ¿no? Ya prácticamente cuando va a querer prender la placa. Prendo la placa. Y mira, sí tengo, bueno, no sé si se nota ahí, tengo 1.5 voltios, ¿cierto? ¿Se logra ver? Hola. No, no mucho. Sí se nota que el cielo está en alta, pero ahí está, sí se nota. Que no se nota el voltaje. Está bien. Ahí Ahora sí. tengo 1.5 voltios. Bueno, aparte se ve que la línea de los osciloscopios sube, ¿no? Desde el punto cero, cada división vale 500 milivoltios y tenemos 1.5. Entonces, si yo sé que tengo 1.5 voltios en mi fuente que me genera, según el esquema en R1120, si no me equivoco, entonces al otro lado yo debo de tener una tensión. O sea, la misma tensión de 1.5 siempre y cuando el bloque del System Power Manager me la libere, ¿no? Pero me la debería liberar porque tengo prácticamente todo para que esta señal quede libre. Y mido y solamente tengo 524 milivoltios. Hay una caída de tensión. ¿Cierto? Entonces desde ahí yo ya tengo un problema. No voy a liberar el reset porque no tengo el estado alto que necesita este bloque. Ahora vuelvo a preguntar una vez más, ¿por qué puede ser que, o sea, aquí yo tengo 1.5, está bien, la tensión está bien, eso quiere decir que mi fuente está funcionando, ¿no? El PP1V5S3RS0 CPU DDR
está funcionando. Pero aquí tengo solamente 500 milivoltios, no me acuerdo cuánto era, pero 500, por el rango de los 500 milivoltios. ¿Qué prosigue? La resistencia, revisar resistencias. ¿Cuál? La 1120 o la 1121. Una consulta, puedes medir en la resistencia, a ver, no sé, ¿has movido la pantalla? De ahí. Al extremo, donde estaba tu flecha azul, en diodo, si es que está mandando a tierra o no. Ya, claro, también podría ser eso. Pero, a ver, no he hecho esa medición, pero también es válido porque puede estar en corto esa línea, ¿no? O puede estar con un OL, con una línea abierta, que más se presta para un rebaño. En este caso, midiendo una caída de tensión en PMM Power Good que viene del bloque System Power Management, tengo 400 milivoltios, o sea, no hay un corte. Y la placa está encendida, ojo, o sea, inclusive con la placa encendida, me marca una caída de tensión de 400 milivoltios. ¿Ok? Entonces, significa de que si la máquina está prendida, al menos en ese punto, o sea, aquí, internamente, vuelvo a repetir, hay un transistor o un MOSFET, que si no se cumplen las funciones, digamos, las condiciones de que se comunicó la memoria RAM y le informó que todo lo que tiene es conforme a lo que debería tener para que levante la máquina, pues este punto libera la masa y hay una, digamos, una pista que va a ser alimentada por una resistencia pull-up. Pero si él, digamos, no se libera, o sea, ahí tendría una resistencia baja, ¿ok? Una resistencia baja que me ocasionaría posiblemente que no le llegue, en este caso, el 1.5 voltios al bloque de la memoria RAM, del controlador de la memoria RAM que está dentro del CPU, para que me resetee, que es el último paso, para que me resetee a los módulos y comience a hacer el volcado del procesador hacia los módulos de la memoria RAM como tal. Entonces, no tengo 1.5 voltios. ¿Por qué puede ser? Puede ser por un corto en esa línea, pues corto no hay, ya verificamos. La resistencia. La resistencia, que La 1121. No, la 1120, fíjate. claro, La 1121 que esté abierta. que esté abierta, claro, Ok. abierta, o que esté desvalorizada, ¿no? Sí, señor. Listo. ¿Qué otro problema me puede ocasionar que yo no tenga 1.5 voltios aquí? Pues creo que solamente son dos, ¿no? Ahora, ese problema también puede venir, el corto, bueno, puede venir del procesador o como puede venir del PSH, ¿no? Ahí hay que determinar, pues aquí pasa y sacas esta resistencia y listo, liberas, digamos, esa unión que te genera entre el pin del módulo del controlador de la memoria RAM y el bloque del System Power Management del PSH. Pero a lo mucho, pues si tienes un corte en cualquiera de esos lados, te va a marcar el valor de la resistencia como tal, ¿no? No te va a marcar un corto, digamos, cercano a cero. O sea, el que no tenga el corto, te va a marcar el valor de la resistencia. Bueno, en este caso, digamos, solamente son tres factores, ¿no? Controlador de la memoria RAM que esté en corto o que esté con pista abierta, pero si hay pista abierta no lo vas a poder medir porque entre el procesador hay una resistencia, ¿no? No va a ser muy fiable, a no ser que midas de aquí, o sea, del pin 1 con respecto a masa, una caída de tensión y pues, de repente te puede dar un indicio. Segundo, que la resistencia esté abierta o desvalorizada, o en el peor de los casos, los dos.
¿sí? Porque si él está desvalorizado y él no, pues lo mismo que nada. Y si es al revés, también. Si es los dos, pues Peor. peor todavía, ¿no? O al otro lado que viene del PCH, pues también, ¿no? Si hay un corto, si hay una pista abierta, pues básicamente no te va a generar, digamos, el buen funcionamiento, ¿no? Para que yo tenga el reset, debo de tener primero aquí un estado A. ¿Sí? Entonces, vamos a medir la resistencia que tenía en R100, voy a poner mi pantalla, R1120. Ya. Voy a poner mi pantallita. Ahí está. Voy a poner en ohmios. Listo. Vamos a medir la resistencia. Y listo. ¿Cuánto me marca? 340 micro. 340. 340. A ver, ahí está. No, ya subió. 390. Bueno, casi 400, pero mega ohmios. Mega ohmios. ¿Ok? Es una resistencia extremadamente alta. ¿Ok? Y la otra resistencia me marca, ¿cuánto? Mira, más todavía me marca. 430, 440 mega ohmios. ¿Ok? Es por eso que, por más que yo tenga todo bien, todo, digamos, todo bien con respecto a los pines, tanto del PCH como del controlador de la memoria, ¿no? Que va dentro del CPU. Es por eso que cuando él es liberado de masa, ¿sí? Debería pasar por R120 los 1.5, pero como aquí no tenemos 200 ohmios, sino tenemos por encima de los mega ohmios, prácticamente es como si yo le hubiese puesto aquí, ¿no? Una resistencia de madera, ¿no? No pasa nada. Por eso yo tengo aquí 500 miliohmios, que posiblemente sea lo que de repente me esté reflejando el pin del PCH, ¿no? Pero no está pasando nada de corriente. Nada. Por lo tanto, todo lo que hay, digamos, de la fuente de los 1.5 va a caer solamente en la primera resistencia. Pero, por más que yo cambie esta resistencia y esta resistencia R1121 no la verifico, pues básicamente, digamos, estaría incurriendo en un error. Entonces vamos a cambiar. Ya tengo las resistencias aquí. Ahí está, ¿no? 1.5 voltios. Ese es en la parte, o sea, En la unión del R11 con de el las dos R11. resistencias, ¿no? Donde Claro. tiene el pin del PCH hacia el pad que corresponde del controlador de la RAM, ¿no? Voy a medir, ahí está. Ahí está 1.5, justamente en la unión, como dice Percy, de las dos resistencias. Y por ende, si hay tensión ahí, esa es en la entrada, ¿no? Donde está justamente llegando la fuente de 1.5 hacia la resistencia pull-up R1120. Y en la otra resistencia, hacia la salida, hacia su salida, donde ya prácticamente está unido con el pad del controlador de la RAM, también hay 1.5 voltios. Entonces, una vez que yo ya tengo eso, yo ya debo de tener
yo ya debo tener mi reset, que no lo tenía, ¿no? Que no tenía el reset de mi... Que yo no tenía el reset. Ahí está, mi reset, ¿no? Ya tengo mi reset también. Tengo 1.5 de mi reset. Entonces, ya se reset. Hijo, sal de acá, mi amor. Te vas a quemar. Entonces, yo tengo prácticamente ya reseteado mis módulos. Hijito, te vas a quemar. Esto es lo que es la cama. Ya. Entonces, yo ya tengo reseteado Hijito, te vas a quemar acá, mi amor. Está caliente. Ahí ve la pantalla, creo. Sí, ¿no? Te vas a quemar, hijo. Anda. Isabel está que se ríe atrás, ¿no? ¿Cuándo no? Te van a quemar. Anda con tu mano, hijito. Saco mi palo. Ya, hijito, ahí te vas a ver. En la casa hablamos. Ya vas a ver. Ya vas a ver, ya vas a ver. ¿Dónde estás? Hijito, un rato, mi amor. Entonces, yo aquí tengo ya mis 1.5 voltios. ¿Ok? También, al yo tener, digamos, la confirmación de mi fuente, o sea, yo ya tengo aquí 1.5 voltios. Al yo tener esa confirmación, yo también libero, en este caso el controlador libera este pin que estaba sujeto a masa, porque obviamente no tenías la confirmación de que toda la fuente de la memoria RAM haya sido verificado y por ende no liberaba el reset, ¿no? Entonces, cuando ya liberó el reset, ya prácticamente los módulos, ¿sí?, están reseteados. A ver, ¿qué me dicen por acá? Ok. Entonces, cuando ocurre eso, prácticamente yo ya tendría, o se podría decir de que mi fuente de mi memoria RAM está funcionando al 100%, ¿no? Al 100%. Ya depende bastante ya de las demás fuentes adicionales que faltaría, digamos, que es el CPU, si tiene gráfica, la gráfica, que esté en buen estado. Pero como eso, digamos, es una falla que en este caso no se ha presentado, pues básicamente no hay mucho que analizar. Vamos, hijito. Percy se llama. Percy se llama, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Toma, mi amor. Te presto, ¿eh? De ahí me lo devuelves. Entonces, lo único que falta revisar es que ya no me esté pidiendo la memoria, ¿no? Está gordo, pero puro chocolate. Lo que pasa es que necesito energía. Tú estarás flaco, weón. Es flaco, pues. Puta, Me ha costado. ni de costado, weón. Sigo flaco, weón. Bueno, ya. Flaco estás. Entonces, vamos a encender la placa. Voy a cambiar de cámara. Okay. Bueno, Hola, 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 hola. hola, hola. ¿Qué tal? Yo sigo aquí. Sí, todavía. Entonces vamos a encender la placa y ya no me debe sonar pidiéndome la RAM, ¿no? Me debe sonar el sonido chime o el chime, como lo dicen algunos.
Yo digo que suena la manzana. La manzana. ¿La Bueno. manzana? Sí, ya está. Ahí está. Ahí va. Perfecto. ¿Escucharon? Ajá. Bueno, y el otro problema, tiene tres problemas esto, pero el otro problema ya es mi conector, que se me ha quebrado 3 líneas. Y cada vez que lo conecto salen rayas y se calienta bastante este conector porque está roto. Pero ya vemos que la falla de la memoria RAM, que comúnmente, vuelvo a repetir, lo hice de esta manera porque ya que en las MacBook Air son muy comunes estas fallas y no siempre son por memoria RAM, porque la gran mayoría dice, suena 3 veces, dale, métele revaling a todas las memorias que en estas MacBook Air son típicas. Sí, es cierto, posiblemente el 90% de esas fallas en las MacBook Air por 3 pitidos sea memoria. El 5%, de hecho, que comúnmente te va a tocar hacer revaling al CPU. Pero yo creo que antes de hacer un revaling hacia el CPU o hacia la memoria RAM, si en caso esta no la tuvieras extraíble, pues toca hacer estas mediciones, ¿no? Confirmar si realmente le está llegando la tensión hacia los pines que corresponden, incluso al pin del reset, ¿no? Que justamente es el que resetea, ya sea que esto lo tengas extraíble o estos modulitos los tengas soldados en tu placa. Igual tienen que ser reseteados. De caso contrario, pues, si no son reseteados, no va a servir, no va a funcionar. ¿Ok? Bueno, yo creo que eso sería todo con respecto a lo que yo quería mostrarles. Que justamente también era parte de, digamos, como dijo, lo puse en el grupo, ¿no? Que era un repaso de todo lo que hemos estudiado. Un ratito. ¿Qué cosa, hijo? ¿Qué quieres, mi amor? Ven para acá. Ven para acá. ¿Qué quieres? Pero anda, mira, tus hijos en la tele. Anda, mira. Y que justamente, como lo hemos visto, es justamente como realmente se cumple la secuencia. Y vuelvo a repetir, ¿no? Esa secuencia no es que lo haya inventado un chino o lo haya inventado un argentino o un peruano o cualquier otra persona. Simplemente eso también está estipulado dependiendo del PCH que tengas. Dependiendo de cada versión del PCH, va a haber una secuencia. Y en base a esa secuencia uno se tiene que regir. Si tienes por ahí alguna duda, pues lo más lógico es que recurras a la hoja de datos de cada componente, ¿no? Y tratar de sacar las conclusiones. Pero cuando hablamos de secuencia, casi siempre, digamos, es muy similar, ya sea de los de primera generación, tercera, cuarta, quinta, sexta generación, son muy similares. Si no se cumplen ciertas sentencias, pues no está de más seguir buscando un error donde, no sé, de repente no tengamos que analizar o que ver según la falla que nos toque, ¿no? Espero que les haya ayudado en algo, de repente para que más adelante en las futuras fallas que pueden tener, de repente no muy similares a estas, pero también si no les toque, pues al menos ya saben o tienen un indicio de por dónde ir, ¿no? Sea, vuelvo a repetir, con memorias extraíbles o con memorias soldadas en placa. Bueno, yo creo que no tengo nada más que compartirles por el momento hasta ahora. Si en caso tenga más adelante algo más, pues, mediante esta modalidad también estaremos viéndolo, ¿no? A los que, bueno, han visto los 2 videos que hice en el YouTube, también de repente pueden complementar esto. Voy a tratar de editarlo, no sé cómo habrá salido. Voy a tratar de subirlo al canal.
y pasarles el link para que, bueno, quede ahí como un registro, ¿no? ¿Alguna otra, alguna otra duda antes que me vaya a cenar? Pues ya tengo hambre. No, yo me he decidido, la verdad es que un repaso viene bien. Luego lo que pasa es que cada caso que tienes en la mesa pues es distinto y hay que pensarlo. Claro, así es. Sí, eso es cierto. Cada caso que te toque, por más que tenga la misma, digamos, el mismo síntoma, pues puede ser, digamos, no la misma falla, ¿no? Puede ser a consecuencia del que el reset, en este caso, no tengamos la misma falla, pero que el reset no esté saliendo, ¿no? Porque, no sé, una pista cortada, el pin del controlador no esté liberándolo, por más que tenga el power good de la memoria, entre otros factores, ¿no? Así es que también se basa justamente en eso, ¿no? De cada uno generarse un método de trabajo, pero obviamente un método de trabajo que no sea indistinto, digamos, a lo que el fabricante te lo dice, ¿no? Porque si tú vas a querer hacer todo lo contrario de lo que te dice la hoja de datos o una hoja de datos cualquiera, pues como que no estás siguiendo un orden, ¿no? Estás midiendo puntos por doquier y a la final posiblemente llegues a la solución, pero te va a tomar mucho tiempo, ¿no? O de repente sospeches de algo o de algunos componentes, cambies, y la idea tampoco es eso, ¿no? Tampoco estresar mucho la nota, o usar, no sé, de repente por ahí te toca un revaling, haces un revaling, no era el problema ese. Antes de tomar esas decisiones, pues estar seguro de que todo lo que se pueda reflejar en el esquema y lo que ya tienes en mente según la generación de cada SH o de cada controlador que tengas analizando, pues si uno se rige eso, ya más o menos se da una idea de por dónde está caminando, ¿no? Y dónde está ubicado según la falla que uno tenga en placa, en la mesa. Bueno, entonces chicos, espero que les haya gustado, más que nada, ¿no? No les haya sido un tanto aburrido. Como les dije, yo ya sabía la falla porque ayer lo reparé, ayer agarré esta placa. Me acordé que tenía esta y lo traje del taller. Y lo del pad ya sabía, pero lo que nunca le revisé fue justamente el por qué no me detectaba la memoria. Como me pareció dos casos interesantes para poderlos compartir, pues justamente por eso también esta pequeña charla. Pequeña que Muchas gracias. Así, bueno, Jorge, no sé si los conoce, a Jorge es un amigo de Colombia, él de cierta manera también ahí nos apoyamos en algunos grupos, él también apoya bastante en algunas cosas, así como todos los que estamos en este mundo, ¿no? Me despido, ha sido un gusto volverlos a ver, aunque sea por webcam, ver si baja de peso, ¿eh? Germán, Ángel, hasta una nueva oportunidad, pues chicos. Muchas gracias, Gregorio. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Hasta luego. Oye, gracias, está muy bonita la cosa. Hasta luego. Chévere. Bueno, muy bien. Nos vemos. Listo, cuídense. Ángel, nos vemos en el Skype, pero más tarde. Luego... Nos vemos. Chao chicos, cuídense. Chao, chao.